Hola, bienvenidos. Seguimos avanzando en temas. Ahora presentamos el primer video de la serie de los análisis fasoriales o de los fasores comúnmente. Es un tema importante de circuitos eléctricos, ya que con esto facilita el cálculo en los circuitos de corriente alterna. Vamos a entrar primeramente en un fasor y vamos a comprender cómo se harán los cálculos y el análisis para fasores aplicados a pura resistencia. Veremos los circuitos individuales y después veremos circuitos combinados. Bien, el fasor resistencia, dentro de un circuito resistivo que tenemos aquí, tenemos únicamente una fuente de voltaje alterna, una resistencia de 10 ohms y nos piden encontrar la corriente que circula a través del circuito con expresiones fasoriales y graficar el voltaje y la corriente que existen en dicha resistencia. Para empezar, debemos de recordar que el fasor corriente para una resistencia viene siendo básicamente el fasor tensión entre la resistencia eléctrica. Esto es dado su relación importante, dada su relación fasorial. Esta expresión básicamente es la ley de Ohm. Sin embargo, a nosotros nos va a servir como una representación nueva, la representación fasorial. La tensión y la corriente son fasores. Entonces, lo que tenemos aquí, IM y VM me representarán las amplitudes máximas. Los Vmax o voltajes pico, como lo conocemos en habla hispana. Entonces los Imax y el Vmax puedo encontrar con esta relación automáticamente cuánto equivale la corriente máxima. La corriente máxima equivaldrá a 100 tensión alterna, tensión pico. Recordemos que el modelo matemático de una función en tensión es Vp, seno o coseno de omega t más menos un ángulo. Lo que aquí tenemos es el voltaje, que equivale a Vp, que son 100, por lo tanto 100 son Vp, la función senoidal, y tenemos únicamente la omega, que vale 377t. No tenemos un ángulo de inicio, un ángulo de fase. Entonces, podemos comenzar tratando eso. Bien, vamos a ver cómo podemos analizarlo. Entonces, tenemos que la corriente responde al fasor tensión sobre la resistencia. Por lo tanto, simplemente tengo que hacer el voltaje pico, que son 100 voltios, entre la resistencia, que son 10 ohms. Y esto me da 10 amperios. Estos amperios son la expresión fasorial. Para pasarlo a una expresión senoidal, lo importante de la resistencia, una corriente que depende del tiempo, sería la amplitud, que son los 10 amperios, la naturaleza de la función, que en este caso es senoidal, no tiene por qué cambiar, y la frecuencia angular de dicha función, en este caso que sería 377t. Por lo tanto, entonces, este viene siendo mi primer inciso, la expresión de la corriente fasorial. Y ya expresado en alterna vendría siendo esto. Ahora bien, en fasor, ¿cómo relacionamos esto? Si no me dan un ángulo, si el voltaje no tiene un ángulo, la tensión como tal simplemente se expresaría como 100, es decir, la amplitud. Ángulo, como no hay un ángulo aquí indicado, solamente son 367, el ángulo de fase idealmente sería 0, sobre los 10 ohms. Los 10 ohms prácticamente es 10 ángulo también de 0. Por lo tanto sería 100 entre 10, sería 10 ángulo de 0, amperios. En este caso son amplitud pico de la corriente. Por lo tanto, serían los 10 amperios me representan esto en términos de fasores. 10 ángulo de 0 grados. En términos de función senoidal sería 10 seno de 377t. Ahora vamos a graficar qué vería un osciloscopio si pudiéramos medir las tensiones y, mejor dicho, la tensión y la corriente en el elemento resistivo. Entonces, primero trazamos un pequeño eje de coordenadas donde estaremos de este lado midiendo la frecuencia angular y de este lado estaremos midiendo las variables, lo que son la tensión, y como la tensión empieza en el ángulo de 0, empezaremos idealmente acá. Ahora esta tensión tiene una amplitud específica. La amplitud específica exacta de la tensión vale, como tenemos, 100. Por lo tanto, el menos voltaje pico o el voltaje negativo también valdrá 100. Ahora, debemos recordar que una resistencia no hace cambio de fase en la corriente ni en el voltaje. De tal manera que decimos que un elemento puramente resistivo tiene el voltaje y su corriente en fase. Eso quiere decir que no cambian
como los inductores y los capacitores, donde está adelantado o atrasada la corriente con respecto al voltaje. Por lo tanto, al momento de calcular la corriente, sabemos que la corriente que encontramos vale simplemente 10 ángulo de 0. El ángulo de 0 es todo lo que me tiene que decir. También sabemos que la expresión de la corriente en senoidal sería 10 seno de 377t. Sin embargo, con la expresión fasorial es fácil graficarlo. Tenemos la amplitud, que son 10, y el ángulo de inicio. El ángulo de inicio, sabemos que la naturaleza siempre va a ser senoidal, por lo tanto vendría más o menos así. Obviamente trataríamos de graficar lo más preciso posible una onda senoidal de esta manera. Y de amplitud sabemos que vale 10, y del voltaje pico negativo también sabemos que vale menos 10. Por lo tanto, tenemos ahora sí, únicamente con la expresión de la amplitud sabemos hacia dónde llega en longitud de altura y el ángulo en donde inicia esa función. Por lo tanto, sabemos que en una resistencia las gráficas siempre serán así, el voltaje y la corriente estarán en fase.